Buen día, yo soy Andrés García Arena, soy miembro de la Regional 25 de Mayo, además formo parte de la Comisión Directiva de APRESID. Bueno, yo soy encargado de presentarla a la ingeniera que va a hablar en este taller sobre soja, sanidad, estrés térmico hídrico y consecuencias del almacenamiento a campo. La ingeniera Norma Formento es egresada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Está realizando su doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y además es investigadora en fitopatología de cultivos extensivos de Paraná en el INTA. Bueno, así que las dejo con la ingeniera. Buenos días, buenas tardes, no sé cómo estamos en este horario. Bueno, agradezco a APRESID que me haya invitado ya en el mes de abril a participar en este taller. Y bueno, hemos preparado algo muy sencillo, tenemos un tiempo acotado, pero como es un taller pueden preguntar o al final, ¿no? Se hace toda, así tienen un moderador. Bueno, la idea es poder contar un poco lo que pasó el año pasado y tratar de no quedarnos con eso, sino toda la influencia que va a tener lo que ocurrió el año pasado sobre la campaña 2016-2017. Nosotros empezamos de semilla, que bueno, esta es de esta cosecha, pasamos por las etapas de implantación, el cultivo va creciendo durante todo un periodo, cuyas características climáticas, edáficas van a variar según las regiones del país del cual estemos hablando, ya sea la núcleo sojera o la región extrapampeana, hasta que llegamos al final de la etapa, casi en todo el país, con un exceso hídrico que nos dio mucho problema y terminamos con el tema de semillas. Bueno, vamos a comenzar comentando un poquito qué es lo que nos pasó desde el comienzo, que tuvimos en sojas de primera y sojas de segunda distintas características, donde muchos lotes fueron resembrados, pero una nueva invitada en esta campaña y bastante importante fue la podredumbre de raíces por Phytophthora sojae. Recibimos muchísimas consultas y ustedes pueden ver ahí las plantas características en la etapa juvenil, los síntomas y cómo este hongo puede atacar a la soja durante todos los estados del cultivo, aún hasta la etapa reproductiva, con el síntoma de esta podredumbre de color rojiza o marrón. Como hay mucha gente joven, lo mostramos y los más conocidos ya a estos síntomas los reconocen bien. Pero esto se dio bastante y recibimos consultas de distintas provincias argentinas. Y esto pasa todos los años, el estrangulamiento de cuello, la muerte de semillas en pre y post-emergencia, y también la pregunta que nos hacen continuamente, resiembro, ¿qué le aplico? Y para nosotros es una pregunta mortal porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, puede volver a gastar en una semilla caro y adecuado, puede volver a llover y todo lo que hizo no se va a manifestar en una correcta implantación del cultivo. Bueno, con respecto a eso, por ahí algunas de las novedades que tenemos es que cada vez hay muchas nuevas especies de Pythium, de Phytopythium, que es un hongo, es un microorganismo que se encuentra con características entre Pythium y Phytophthora y que es la consecuencia del monocultivo, el rastrojo y de sus formas de resistencia. Estas son las características de Phytopythium, que será uno de los géneros que habitualmente ustedes no nos escuchan mencionar. Y acá también, si nos referimos a sojas de primera, a sojas de segunda, vamos a tener distintas condiciones edáficas que pueden conducir o no
a tener un mayor o más alto riesgo con respecto a la presencia de patógenos que puedan provocar la podredumbre o muerte de semillas y podredumbre en pre- y post-emergencia. Por otro lado, ha sido un año en general muy distinto climáticamente. Esto puede representar, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en el área de ensayos de la estación experimental, donde tuvimos, en realidad preferí trabajar con la máxima media, porque a mí me explica mejor estos estreses gravísimos en el mes de enero, y también con la humedad relativa, que aquí pueden ver los valores, y lo verde que corresponde a las lluvias. Es decir, el hecho de las lluvias no solo va a tener un efecto sobre la cantidad de agua en el suelo, sino también en todas aquellas prácticas que nosotros deberíamos haber hecho a tiempo para poder reducir el impacto de las enfermedades. También hubo problemas para entrar para el control de fitófagos y también en algunos casos para el control de malezas. Ha sido climáticamente un año muy diferente. Bueno, como todos los años y como en todas las regiones del país que se dedican, que siembran soja, para nosotros en forma temprana tuvimos mancha marrón con estas características. Posteriormente tuvimos ese fuerte estrés térmico en el mes de enero, donde se comenzaron a ver rajaduras en los lotes y pérdida de hojas del tercio inferior. Y luego vienen los temporales, aquellas famosas lluvias y tormentas de mediado del mes de febrero que provocaron intensas defoliaciones y que nosotros, que en general parte de nuestra tarea es hacer la evaluación de la evolución de las enfermedades, hizo que, por ejemplo, no pudiéramos evaluar correctamente porque cuando podíamos entrar a los lotes estaban tapizados de hojas del cultivo. Por otro lado, ya en estados reproductivos tempranos tuvimos la presencia del tizón foliar o tizón morado o tizón de la hoja, como quieran decir, y uno veía tempranamente los primeros avisos de que la enfermedad estaba presente. Pero si todos recuerdan, teníamos 25 milímetros, al otro día 5, un día 0,5, después 50, para lograr esos valores que mostramos al principio. Esto se asoció con las tormentas y provocó estos tremendos tizón foliar con esta rajadura, rotura de hojas que tuvo todo su implicancia. Fundamentalmente lo que fuimos mostrando va sumando para ir quitando rendimiento a nuestros cultivos. Fíjense, se ve que es un cultivar altamente susceptible a tizón foliar, han quedado las vainas y muy pocas hojas. En aquel momento esto lo trajimos, puede ser muy básico para muchos de ustedes, pero nos llegaban con las consultas porque se mezclaban los daños por orugas, que ustedes pueden decir no es básico, eso se reconoce, pero después de las tormentas, con la presencia de tizón foliar que quedó de estas características y también el tizón bacteriano, donde podíamos observar un daño mucho más importante que si estuvieran las enfermedades solas, sin que se haya provocado este daño asociado a las lluvias intensas y a los vientos fuertes. Bueno, y después tuvimos algunas menciones que estuvieron presentes, en ciertos lugares fueron importantes y en otros no. Esto lo traje también para los más jóvenes
porque cuando uno recorre los lotes, me cuesta bastante convencerlos que se trata de un daño de granizo. Y a muchos de los que monitorean lotes de cultivos le puede pasar que no, acá no hubo piedra, acá no cayó granizo. Y realmente es muy sencillo identificar los daños de granizo. Primero, si es un cultivo bastante folioso, van caminando y está bien que por mi peso, pero se escucha un ruido distinto. Cuando caminan y los daños se producen en la base de la planta, se escucha como que van pisando vidrio. A todos ustedes, los monitoreadores más jóvenes, les debe llamar la atención porque no es común detectar eso y se agachan y ven las lesiones provocadas por el granizo, que siempre van a estar sobre un lado del tallo de la planta. Y otra cosa que les puede pasar es que cuando monitorean puede haber un sector solamente del lote donde hay daño de granizo. Pero también, no se ve acá, pero todos estos daños donde se produce un tejido seco que se raja en el centro, va a conspirar contra el llenado de estas vainas. Son aspectos biológicos, epidemiológicos que están en el campo y que van a sumar para la pérdida de los rendimientos. Bueno, tuvimos estas fotos de Salto, del norte de Buenos Aires, vimos antragnosis, roya, hubo 100% de roya con bajísima severidad en el caso nuestro en Entre Ríos y en el centro oeste de la provincia. Esta es una foto de Dirceu Gacén, a pesar de que recibimos muchísimas consultas de la presencia de mildiu, pero puse esta porque es como mucho más clara, para que se lleven la imagen también para aquellos que no la conocen o no la observan habitualmente. Y esta es una foto que me mandó Roberto De Rossi de marzo del 2016 del centro norte de Córdoba. Y eso viene a que todos decimos rápidamente, mancha ojo de rana no se la ve. Mancha ojo de rana se la ve todos los años. Lo que puede ser es que la veamos en hojas remanentes, cuando el cultivo ha perdido la mayoría de sus hojas y quedan algunas verdes, o aquellos que estudiamos roya y nos llevamos los folíolos al laboratorio, podemos ver manchas esporulantes de mor. Es decir, la enfermedad está, lo que no está es en niveles que nos provoquen algún problema o aparece tarde. En el caso de la roya asiática, que Entre Ríos es una candidata, si bien llovió 295 milímetros en el mes de abril, en los primeros 20 días, ya era tarde. Y no olviden, como hemos estudiado en el cultivo de trigo, que este tipo de lluvias intensas provoca una gran cantidad del lavado de esporas que luego no van a poder germinar sobre un material verde. Así que eso fue una mención de varias cosas más que se pueden ver en los campos y que están sumando quizás en pequeño porcentaje a las pérdidas. Y bueno, síndrome de la muerte súbita, todos lo conocen esta enfermedad. Lo importante, pueden o no coincidir, es que nosotros en Entre Ríos y en algunas regiones del sudeste, del sur de Rosario, de Santa Fe la vemos cada vez en más lotes y bueno, hemos hecho trabajos donde sabemos claramente que tenemos como predominante, al igual que en Córdoba, por ejemplo, a Fusarium tucumañae, que esto no es un despliegue taxonómico, sino que en el año anterior hemos encontrado virguliforme, que es agresivamente más importante.
es decir que podrían estar las dos, pero la predominante Fusarium tucumaniae. También ustedes ya conocen los síntomas, sobre todo la pudrición rojiza de la base del tallo y cortar las plantas más los síntomas foliares de necrosis internerval son suficientes para reconocer esto. Asociado a esto nos da una alta probabilidad de que ustedes hayan detectado a campo el síndrome de la muerte súbita. Bueno, y esto no sé si ustedes están viendo, como es un taller, es un ejercicio. ¿Qué opinan? Acá hay síntomas bastante similares, yo creería que no se están viendo allá, unas necrosis internerval muy marcadas y otras como similares a los síntomas iniciales de muerte súbita. Ahí nosotros hemos puesto una foto de este campo que pertenece al departamento Nogoyá, también se dio en el departamento Diamante. También podemos contar, estas serían como algunas de los tips o como ayuditas que nos permiten definir si realmente es o no estamos hablando del síndrome de la muerte súbita. Nos han convocado a esos lotes muy importantes porque tengo un ataque tremendo de muerte súbita, pero no es en manchones. Primer característica que ya, ay no, bueno, y lo primero que pregunto es ¿qué aplicaste? ¿Y hace cuánto? Bien, entonces cuando tenemos estos síntomas de distribución uniforme en el lote y sobre todo en las primeras hojas del tercio superior, cuando queremos extraer raíces, y es difícil, no tenemos podredumbre de raíces, no hay problemas. Pensamos que las raíces están sanas. Tampoco hay marchitamientos ni muerte de plantas. ¿Qué piensan ustedes que puede ser esto? Que estuvo altamente asociado a las altísimas temperaturas y a los bajos niveles de humedad al momento de la aplicación de algunas mezclas que tenían en su composición un triazol que ya es conocido en Paraguay y Uruguay por provocar esos síntomas. Yo también usé estos productos y no tuve ningún problema, pero yo tengo mochila, pulverizadora, elijo el horario, vamos a las 6 de la mañana, no son los campos de productores donde disponen de la maquinaria en un determinado momento. Hablé con el encargado del campo y bueno, él se había ido de vacaciones a Florianópolis. Me dice, me dijo que vino a las 6 el productor, el aplicador. Bueno, a las 18 horas en Entre Ríos había 40 grados. En aquella etapa crítica de altas temperaturas y bajísima humedad ambiental. Lo importante es que sepan que no todo lo que tiene necrosis internerval, que además pueden ser otros patógenos, sea causada por un microorganismo. Pueden pensar como podemos pensar, debemos pensar como agrónomos y tiene una distribución uniforme, jamás se va a deber a una patología. También pueden ir, si fue una aplicación aérea o terrestre, hacia el borde del lote donde están todos los árboles y ahí no hay síntomas. O sea que es bastante sencillo definir, pero fuimos muy consultados por este problema, que no es muerte súbita. Bueno, y otro problema que tuvimos es el estrés térmico hídrico, la gran demanda ambiental que tuvieron algunos grupos de madurez y comenzamos a recibir y veíamos en los lotes de producción tallo verde o podíamos ver también vainas verdes con vainas maduras
Y pusimos acá algo que llamamos estudio de caso, y lo pueden ver en la página de nuestra experimental. Fíjense que este productor, Uric de Gualeguay, hizo riego y tenía un grupo de madurez 4 largo, y fíjense el color donde no llegaba el riego. Cuando llega el momento de la cosecha, tiene una madurez uniforme, un cultivo perfectamente listo para ser cosechado, y a donde no llegó el suplemento o el riego o el agua suplementaria, las plantas poseían tallo verde. Si seguimos avanzando, podemos ver, acá siempre estamos hablando del mismo lote, los síntomas típicos de una caída en la relación fuente-destino por efecto del estrés térmico hídrico. Puede ser en el mes de enero, eso va a estar relacionado con los grupos de madurez y la fecha de siembra. Y este productor, con 94 hectáreas bajo riego, obtuvo este rendimiento. Y en secano, que serían los bordes, 2.400 kilos. Y pueden ver qué distintas son las plantas. ¿Por qué traemos este caso? Porque muchos consultan que si hubo chinche, que si es retención foliar por chinche, ¿qué pasó? En realidad no hay destinos y el tallo se queda con todos los fotoasimilados y no los puede mandar, y se obtienen este tipo de plantas con muy pocas vainas y granos llenos. Algo más que les comentaba que pudimos ver en esta campaña son las vainas verdes junto a veces en un mismo nudo con vainas más oscuras. En este caso eran prácticamente vanas y de textura muy floja al contacto. En este caso, una técnica muy sencilla que todos deberían usar a campo es abrir y qué es lo que pasa con esos tallos, y acá podemos ver una podredumbre marrón del tallo, y el resultado es que toda esta médula disqueada no permite que llegue la nutrición y se empiezan a morir vainas y se quedan solo aquellas que a lo mejor se pueden alimentar, o luego se termina por secar todo. Pero también encontraron esto, que es en etapas más maduras, vainas verdes con vainas marrones oscuras. Y si uno las abría, podía ver normal y vainas que estaban oscuras en sus carpelos, con menos número de granos, con picaduras de chinches, con presencia de Cercospora kikuchi. También algo que se destacó muchísimo en aquellos casos en que los productores pudieron acceder a los lotes. Imaginen que no todos los lotes están al lado de la ruta, no todos tienen la misma composición de arcillas, o sea que no se puede entrar, y se perdió el momento oportuno de la utilización de esta excelente herramienta que es el control químico. Fíjense en estos casos los tallos de cultivos no tratados y la limpieza de estos, donde se aplicaron fungicidas fundamentalmente a partir de R5. Vemos las vainas provenientes de este tipo de plantas, todas llenas de patógenos y saprófitos, y también vemos lo que se obtiene tanto de las vainas más limpias, de las vainas con mayor cantidad o mayor carga fúngica. Y bueno, aquí estamos viendo dos de estos patógenos, Phomopsis y Fusarium, que fueron, junto con Cercospora kikuchi, los más importantes. ¿Por qué los estamos dando por separado? Porque estos sí reducen el poder germinativo, que es uno solo de los atributos que constituyen la calidad de semillas. Y después podemos ver algo que también les puede haber pasado o no a algunos de ustedes, pero recibíamos de muchas partes, se nos está brotando
el grano en la vaina, podemos aplicar desecante, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que esto fue bastante normal, fuera del área de ensayos y solamente en la parte de las vainas testigo. Y es acá donde les quiero mostrar que aunque esté presente Cercospora kikuchi, si bien se reduce el vigor y se transmite de semilla a plántula, no reduce el poder germinativo. Y podemos estar pensando que estamos trabajando con una semilla de alta calidad. Sin embargo, tiene esta ventaja de que vemos la mancha púrpura y que sabemos que el hongo está presente. Pero además va a haber mucha semilla que no tenga el manchado púrpura y que también puede estar llevando a Cercospora kikuchi. Bueno, y por último, ya casi cerrando, podemos decir algo que Mercedes insiste muchísimo, que bajo qué condiciones, que sería muy importante, pero hace 30 años que lo decimos, que se pudiera acceder al análisis sanitario de cada lote de semillas, y no solo el análisis sanitario, sino los otros atributos que es el poder germinativo y el vigor a través de las pruebas más comunes, que es la prueba de frío. Y acá simplemente pueden ver cuáles son los principios activos que controlan a estos tres, que son los que más hemos visto en esta campaña. Hemos analizado más de 10.200 semillas y bueno, hemos evitado, por ejemplo, alternaria, los de almacenaje, Aspergillus penicillium, porque en realidad no tuvo almacenaje, y nos enfocamos en estos trabajos, en estos patógenos que no sé si están aceptados, pero enviamos 2 trabajos a la revista de APRESID con un fuerte contenido de calidad de semillas y efecto del almacenaje a campo, que en nuestro caso fueron más de 25 días con 295 milímetros de lluvias. Así que pensamos que la semilla va a ser clave para la campaña 2016-2017 y eso exige de nosotros una gran responsabilidad. Bueno, esto me lo enseñaron los extensionistas, que cuando terminamos de dar una charla deberíamos hacer un resumen muy cortito de qué es lo que dijimos. Lo que uno ve cuando trabaja en el campo es que la soja en distintas regiones del país puede presentar distintos problemas. Hay años que va a ser más importante una enfermedad que la otra y en se llevó los laureles el tizón foliar. Que el tema de las fallas de implantación se relaciona con los patógenos, habitantes naturales del suelo y cuál es la condición edáfica y la ocurrencia de lluvias a veces de más de 80 milímetros antes de las 24 horas después de la siembra. El tizón foliar fue la enfermedad más importante que no solo provocó defoliación, se quedaron los pecíolos y esas vainas sin área foliar que pudiera sintetizar fotoasimilados para llenar granos y que luego se tradujo en la calidad de semillas y que es fácilmente reconocible. No reduce el poder germinativo, pero afecta el vigor y se transmite a plántula. Y para esta campaña la calidad de semillas será limitante, pero mucho de lo cosechado se tomó la decisión de destinarlo a grano y el resto que se dejó para semilla debería ser evaluado en los laboratorios especializados, que hay varios en cada región del país, para poder tomar la mejor decisión con respecto al fungicida cura semillas que más se adecue al lote que que tenemos la intención de sembrar. Bueno, muy bien, le agradecemos. Así que ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Norma,
La pregunta es la siguiente. Si este año usaste fofitos y si lo usaste, viste que en las plantas o en los lotes donde usaron fofitos hubo menos enfermedad o se manifestó en menos porcentaje. Este año no trabajé con fofitos, trabajé con otros bioestimulantes basados en paredes de levaduras y tuve un efecto interesante en la calidad de semillas. Pero con respecto a los fofitos, sobre todo de potasio y de cobre, tal vez ya me lo escucharon que ya lo haya mencionado. Tengo resultados excelentes e inobjetables en el cultivo de trigo. Y en soja, que tal vez sea un problema, tal vez operativo, no sé, mío, vamos a suponer, según las condiciones del año tengo buenas respuestas y hay años donde no tengo demasiadas diferencias. En los años en que yo he tenido una buena respuesta del uso de fofitos en soja ha sido en los años de déficit hídrico, en las etapas iniciales del cultivo y en los estados aplicados en estados vegetativos. Hola Norma, buen día. ¿Qué mención te merece Cercospora flagellaris? ¿Qué podés aportar respecto de eso? Nada. ¿Todavía? Esto sería lindo comentarle al público que muchos nos conocen y sabrán que durante 30, 20 y los más jóvenes 10 años hemos hablado siempre de Cercospora kikuchi. Sin embargo, en Estados Unidos y el año pasado en Brasil se presentaron algunos trabajos donde indican que habría 2 especies más de Cercospora, una flagellaris que es bastante común en otras plantas y Siges vaccae. No tengo ninguna respuesta al respecto. Lo que sí y que es valioso para nuestro país es que hay una gran cantidad, nunca somos muchos, pero hay como 3 grupos en Argentina de jóvenes y fitopatólogos que están analizando esta gran diversidad genética que podría tener Cercospora kikuchi, Cercospora y que podría llegar a explicar que en los últimos años tendríamos controles químicos con fungicidas, como dicen los americanos, poco satisfactorios o regulares. Y en algunos casos, algunas moléculas están dando, unas moléculas más modernas, están dando una diferencia que vamos a analizar. Pero con respecto a las especies, a las 2 especies, Siges vaccae y flagellaris, no podemos decir nada. Pero hay grupos en Castelar, en La Uva, y nosotros también estamos haciendo algunas cosas, pero no relacionadas con la identificación de los patógenos que hay en semilla. Lo que puedo decir es que cuando miramos semillas infectadas con Cercospora kikuchi, era común que pudiera ver al patógeno con sus conidióforos, que son las estructuras de reproducción, y sus conidios largos. Y cuando tomábamos material para mirar bajo el microscopio, se podían ver conidios de distinto tamaño, que también puede ser en kikuchi, pero es algo que se lo debemos. Pero es muy importante para la soja, para cualquier cultivo y para cualquier patosistema, partir de una identificación precisa contra quién vamos a tener que luchar, que puede ser un patógeno o un complejo de patógenos o un complejo de cercosporas. ¿Alguna otra pregunta? Una más y ya. Sí. El complejo de Cercospora en etapa temprana, que como mostraba a veces en estado vegetativo temprano ya hay manifestaciones. Con aplicaciones de
sole así en estado vegetativo, cuando generalmente se hacen aplicaciones de orugas, ¿se puede llegar a atenuar el efecto del avance de Cercospora? No te escuché la primer parte. No, perdón, justamente sobre el tema de la cercospora, como mostraba que en etapas muy tempranas ya arranca, digamos, Ujú. si en aplicaciones justamente en estado vegetativo, que a veces se combina con una aplicación de orugas o defoliadoras, aplicar benzimidazoles, si puede atenuar. Esta es una posición filosófica mía, pero que surge de muchos años de estudio. Yo comparto, junto con otros fitopatólogos del país, que en general, con excepción de que esté presente mancha ojo de rana, que es devastadora, o roya asiática, que alguna vez en el año 2007 la tuvimos en B7, no usaría jamás fungicidas aplicados en estados vegetativos tempranos. Al contrario, decimos que el monitoreo es una herramienta fundamental y que no se justificaría el uso de fungicidas, salvo en estos casos de MOR y de roya asiática, no antes de R3 o antes del periodo crítico de la soja. Por eso es tan importante el monitoreo, porque nos va mostrando desde las primeras etapas si está mancha marrón, si hay pequeños indicios de que está Cercospora kikuchi. Pero Cercospora kikuchi puede estar presente desde muy temprano y realmente lo vemos hacia R4, R5 y primeramente vemos mancha marrón. Pero filosóficamente, en nuestro caso, y si queremos preservar la herramienta que significa el control químico, nunca haría aplicaciones antes de R3 y tampoco en R3 si no hay enfermedad o condiciones conductivas como son lluvias con muchas horas de mojado foliar. Bueno, yo como reflexión quiero dejar decir algo. Le estamos dando mucha importancia a las malezas en esta época. Fue la rama negra, ahora yuyo colorado. Y estamos dejando por ahí, como agrónomos o como trabajadores del campo, el tema de las enfermedades. Por eso, no nos quedemos con este tema, porque si no, nos va a pasar, es como un círculo, nos va a pasar que después vamos a dejar de lado las enfermedades y va a venir algún problema grave de enfermedades. O sea, tenemos que estar atentos a todos. Por eso es muy bueno este taller haberlo dado. APRESID solicitó que hiciéramos algún trabajo que explique un poquito más de lo que está aquí en este poco tiempo. Así que hay algo de eso, no sé dónde lo irán a colgar, subir, incluso también van a subir esta presentación por si sirve para algo. Ahí se explica un poco más aspectos como, por ejemplo, que además del monitoreo, yo creo que el productor argentino y nuestros asesores tienen herramientas fantásticas, y me lo habrán escuchado decir muchas veces, que no la usan y es doloroso para los patólogos, porque lleva mucho tiempo hacer las giras, es costoso, no porque cobremos viáticos nosotros. Por ley nuestros auxiliares tienen que cobrar viáticos y es carísimo. Eso más el combustible. Entonces para nosotros lo mejor, tanto para el centro norte de Córdoba, los informes de Lucrecia, los que hace Silvia Di Stefano, Roberto De Rossi, esos informes los presentamos semanalmente o cada 15 días y les vamos avisando. Es una herramienta fantástica que puede salir en las páginas del INTA o las pueden sacar las bolsas de cereales o las pueden sacar las universidades, también Santa Fe, a través del litoral he visto los informes de Margarita. O sea, todos generamos y les vamos a... Cuidado, se vieron las primeras pústulas de roya, no apliquen, no estamos diciendo eso. Apareció en un cultivar susceptible mancha ojo de rana, pero veamos la evolución, no apliquen. O sea,
que esa herramienta que es de un costo alto desde lo monetario, pero también hay que interpretar lo que uno ve. Y a veces no puede ver 100 lotes. Por cada gira puede ver 20, 22, 25. En verano nosotros hacemos soja y maíz, tenemos que ver los dos. Por lo tanto, me encantaría, y creo que todos saben que existen estos informes que pueden ser semanales o bisemanales y que los orientan para ver qué es lo que está pasando en el campo. Y es bueno que miren el de su región, porque puede ser que estén sucediendo cosas distintas que en Entre Ríos, pero en Entre Ríos se da todo, en trigo, maíz y soja. Así que a veces les sirve a las provincias de más abajo esa información. Así que creo que el monitoreo, las visitas a los lotes, el recorrido, lo sistemático de eso, más los informes, que a veces los sacan los diarios en sus suplementos rurales, son importantes, y ustedes, que sé que para todos el tiempo es un insumo muy caro, leyendo algo de rápida, pueden ver qué es lo que está pasando. Y a veces si hay una alerta, porque encontramos, bueno, no en el caso de maíz, lo sacamos. De alguna manera nosotros vemos que esto va a ser grave porque el material, el genotipo es susceptible y el clima está conductivo, lo avisamos de alguna forma. Nos conectamos o con la radio, la televisión, o los alertas, o hoy los INTAs todos tienen Facebook y ahí lo suben. Así que hay herramientas que los pueden ayudar y los pueden orientar si van más seguido o van un poquito más alejados. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la charla.